Hola jóvenes bachilleres, me da mucho gusto poder saludarlos. Bienvenidos a este espacio, ha sido pensado y creado para ustedes. Vamos a llevar juntos en esta ocasión la asignatura de Ecología y Medio Ambiente correspondiente al sexto semestre. Vamos a ver en lo que consiste. En este momento les comento que es todo en relación al segundo parcial en donde se encuentra el bloque 2, llamado Estructura de la Naturaleza e Implicaciones Sustentables. El propósito de este bloque es valorar la estructura de la naturaleza, así como las implicaciones del desarrollo sustentable a partir de las acciones que favorezcan la conservación y el manejo de los recursos naturales, para proponer y establecer alternativas sustentables que den solución a problemáticas en su localidad. Sin duda, un propósito interesante. Entre los aprendizajes esperados tenemos: comprueba los factores del medio ambiente, así como los procesos cíclicos de la materia y la energía en los distintos niveles de organización ecológica, para proponer soluciones a diversas problemáticas en su comunidad. Propone estrategias sustentables a partir del trabajo colaborativo, reflexivo y creativo, proponiendo soluciones a problemáticas ambientales en su localidad. Sin duda alguna, sus maestros debieron haberles establecido algún proyecto sobre educación ambiental en relación al cambio climático. Ese proyecto se continuará en el segundo y en el tercer parcial. Ese fue un acuerdo establecido en academias estatales, así que vamos a continuar con esa información, con esa planeación en relación en este segundo parcial. Los conocimientos que vamos a manejar en este segundo parcial serán factores ambientales, que están divididos en bióticos y abióticos, población, comunidad, ecosistema, bioma y biosfera, que básicamente son los niveles de organización ecológica, el flujo de materia y energía, en donde van a incluirse los ciclos biogeoquímicos y las cadenas, redes y pirámides alimenticias, y dentro de lo que es desarrollo sustentable y sus implicaciones, se va a encontrar lo que será su proyecto de educación ambiental. De esta manera, vamos a dejar ese espacio para lo que ustedes ya vienen manejando desde el primer parcial. Supongo que sus maestros debieron haberles establecido los lineamientos, debieron indicarles cuáles eran los requerimientos para el manejo de ese proyecto, así que considero que no va a haber ningún problema para continuar con la temática establecida. Iniciaremos entonces con lo que es factores ambientales. Considero que tienen perfectamente establecida la diferencia entre lo que es bióticos y abióticos. Hablar de factores bióticos es hablar de la parte orgánica, es hablar de plantas, animales, de hongos, de protistas, de organismos y pluricelulares, mientras que los factores abióticos serán todos aquellos inertes que no tienen nada que ver con la parte orgánica, pero que son muy necesarios en el funcionamiento de los ecosistemas. En este caso, los abióticos los consideramos en una división eh, diferente de lo que normalmente manejamos. Lo establecimos en físicos, en donde van a encontrarse los climáticos, los geográficos y los edáficos. Y la parte química, que serían los componentes del aire, del agua y del suelo. Si nosotros hablamos de factores abióticos físicos climáticos, obviamente estamos hablando de la temperatura, de la humedad, de la presión atmosférica, no todo lo que tiene que ver con el clima. En el caso de los geográficos hablamos de la latitud, de la longitud, de la altitud, que básicamente es lo que estudiaron ustedes en el semestre pasado. Si hablamos de edáficos, tenemos que hablar de la textura del suelo, ¿no? De la estructura en general.
La parte química del suelo la vemos obviamente en los componentes abióticos químicos. De esta manera lo tenemos que ver en las tres esferas: el aire, el agua y el suelo. Tenemos perfectamente establecido lo que es las definiciones en claro de los factores abióticos. La luz solar es nuestra principal fuente de energía, sin duda alguna. Consideramos que es eh, de donde se inicia todo, a partir de los productores, que serían las plantas. Ellas se van a encargar de almacenar esta energía y proporcionarla en las diversas cadenas alimenticias. La temperatura tiene que ver con el grado de calor en la atmósfera, la presión atmosférica, sin duda alguna. Consideran ustedes perfecto lo que es la presión que ejercen los gases sobre un cuerpo. Por eso es diferente a nivel del mar, en alturas más eh, diferentes, que serían altas, o en las profundidades de los océanos. La presión varía en ese sentido. En el caso del clima, consideramos diversas cosas. Hay una clasificación perfectamente establecida que tiene que ver con la temperatura y el régimen de lluvias. El relieve es básicamente eh, para poder establecer la altitud, la forma de la superficie del suelo, de la corteza del suelo. Influye mucho en el equilibrio de los ecosistemas. En el caso de los factores bióticos, fácilmente ustedes identifican a lo que se refiere. Estamos hablando de las plantas, de los animales, de los hongos, de los protistas. Al hablar de plantas, animales y hongos, sabemos que estamos estableciendo una cadena alimenticia o niveles tróficos, pero aquí lo único que queremos identificar para que ustedes puedan considerar y valorar su conocimiento es la diferencia entre un factor biótico y un factor abiótico. Sin duda alguna, la interrelación que hay eh, de ambos permite que el equilibrio en una población, comunidad y ecosistema permitan que la vida se mantenga sin ningún problema. En este caso me permití hacerles un eh, comparativo entre lo que es factores bióticos de los ecosistemas terrestres y los acuáticos. Eh, para nosotros los terrestres van a ser los productores netamente plantas. En el caso de los acuáticos, no hay plantas como tal dentro de lo que va a ser los océanos, pero sí estamos hablando del fitoplancton, de algas y algunas plantas acuáticas que pudiéramos identificar en las orillas de las playas, ¿no? Básicamente manglares, pudiéramos considerarlas este, subacuáticas, pero en el caso de algunos ríos o cuerpos de agua como lagunas o lagos, sin duda pueden ustedes observar lo que son los lirios. Es una de las plantas acuáticas más conocidas. En el caso de los consumidores, de primer orden son los herbívoros en los ecosistemas terrestres. En los acuáticos eh, pueden encontrarse desde microscópicos, ¿no? El caso del zooplancton, por ejemplo, es el primer nivel de consumidores, aunque son microscópicos, y de ahí se deriva una cadena muy larga, ¿no? Pueden entrar moluscos, pueden entrar equinodermos, pueden ingresar de igual manera crustáceos, ¿no? Hasta llegar a los peces en diferentes tamaños y en diferentes hábitos alimenticios. En el caso de los consumidores de segundo y tercer y cuarto orden en los terrestres, se pueden combinar, pueden ser carnívoros o pueden ser omnívoros dependiendo de sus hábitos alimenticios, y los descomponedores no cambian, esos siguen siendo los mismos, van a ser hongos sin bacterias en el caso de terrestres y ecosistemas acuáticos, lo cual quiere decir que el nivel trófico de descomponedores es el mismo en cualquiera de los ecosistemas que pudiéramos estar estudiando.
Bueno, jóvenes, de factores ambientales, creo que es lo más que les puedo comentar. Quiero hacerles referencia nada más a que al final de cada una de las etapas o los videos que les vamos a dejar, al final hay evidencias. Va a quedar, considero yo, que en una carpeta todas las evidencias. Si sus maestros se las solicitan, están las evidencias para que las descarguen y las contesten. No tienen mayor problema, así que pueden ustedes descargarlas fácilmente, contestarlas y entregarlas para que sean evaluados. Por ahora es todo, jóvenes. Nos escuchamos en el próximo video. Pásenla muy bien. Muchas gracias.